Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza, el concepto de razón y pensamiento, cómo se vinculan con la filosofía. Para el día de hoy vamos a analizar el literal, el concepto de razón cartesiana. Ya hemos hablado sobre una definición de la filosofía, eh, hemos dicho para qué nos sirve, cómo nos es útil la filosofía, también cómo ayuda esta pues al desarrollo del pensamiento. Y ahora vamos a pasar a una definición de lo que es razón para René Descartes. Eh, Hemos dicho pues que, o es muy bien dicho por René Descartes, este postulado de que o todos los hombres podemos pues pensar, todos los hombres tenemos la capacidad de pensar, pero no todos tenemos la capacidad de razonar. Eso es ahí la principal diferencia del ser humano, del hombre, con los animales, puesto que nuestra capacidad de racionamiento, de raciocinio, es lo que nos permite pues dar esa gran diferencia entre los animales y el hombre, porque en la medida en que nosotros podemos dar razones sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras acciones, podemos decir que somos sujetos o estamos provistos de una razón. René Descartes es un filósofo francés, de origen francés, que pues para él llegar a estas conclusiones sobre el uso de la razón, pues obedeció primeramente a una época en la cual él estuvo inmerso. Él estuvo pues en una época en donde estas consideraciones que él empezó a notar fueron muy, digamos, eran sancionadas por la iglesia, porque él estaba todavía en una sociedad que era regida enteramente por la iglesia y que cualquier acusación como la que René Descartes pues utiliza era sujeto de censura, por lo que él fue muy precavido y pues escribió sus consideraciones filosóficas en un lenguaje bastante digamos, un lenguaje bastante precavido en el que él hacía sus consideraciones y él manifestaba de que con ellos no quería llegar pues a que un consenso de las personas, sino que eran unas consideraciones solo para él y por esto digamos que no hubo el mismo tipo de censura como con otros personajes importantes de la historia, porque él no hizo las publicaciones tan abiertas. De René Descartes podemos decir, dentro de sus aportes filosóficos, que pertenece a la corriente racionalista. Es autor de la frase célebre pienso, luego existo. Consideró la ética como provisional basada en tres máximas: obedecer las leyes y costumbres, ser lo más firme posible, vencerse a sí mismo antes que a la fortuna. Estas son en cuanto a la ética. René Descartes tiene varias también consideraciones en cuanto a política y su obra más importante es el discurso del método, en donde establece un método por el cual la ciencia y la filosofía deben proceder para hallar un camino seguro. A partir de esto, pues vamos a definir qué es la razón. Y decimos que la razón es una capacidad de la mente del ser humano para establecer relaciones o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La razón es la habilidad en virtud en la cual el hombre no solo logra conceptos, sino también cuestionarlos. De esta forma consigue establecer su coherencia y contradicción y puede inducir o deducir otros diferentes a los que conoce. Para René Descartes, la razón se constituye en la mayor facultad del conocimiento con la que cuenta el ser humano. La razón se encarga de examinar la verdad de las ideas y los razonamientos, y su valor reside precisamente en su independencia respecto a la experiencia empírica, por lo que el autor francés René Descartes será siempre menos fiable. En este contexto, la razón será el fundamento sólido desde el que busca una verdad
que resista todo tipo de duda y por tanto representa adecuada frente a la incertidumbre generalizada que reinaba en el tiempo de Descartes, tan solo pocas décadas después de la irrupción del heliocentrismo y de la Reforma Protestante. Después de que hubo mucha censura y Descartes estableciera un método, se cambió ese paradigma que había en la ciencia con respecto al heliocentrismo, es decir, que el Sol, que la Tierra era el centro del universo. Entonces se hubo un cambio y se cambia al paradigma de que el Sol es el centro del universo, razón por la cual Galileo Galilei había sido sancionado por manifestar su idea en relación a esto. Para Descartes, la razón se convierte entonces en ese medio en el cual los hombres pueden dar explicaciones sobre las cuestiones del mundo, pero ya hemos dicho que no todos tenemos la capacidad de razonar. Podemos pensar, hacer el ejercicio de pensar, pero razonar implica ir un poco más allá. Con esto queda pues sentado una corriente filosófica a la cual vamos a denominar racionalismo. El racionalismo es una teoría epistemológica o una corriente epistemológica que frente al empirismo considera pues a la razón como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. Es decir, que solamente el conocimiento que tenemos de las cosas lo vamos a obtener por medio de la razón. Dentro de las características que podemos resaltar del racionalismo existe la primera sería la exaltación de la razón humana como facultad cognitiva, es decir, es la única fuente que puede utilizar el hombre y de la cual puede fiarse para conocer. La segunda sería una infravaloración del conocimiento sensible, es decir, que no le vamos a dar prioridad en el racionalismo a todo aquello que proviene de nuestros sentidos, de nuestro olfato, nuestro gusto, nuestra vista. Hay una afirmación de que el conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. Existen unos principios y a partir de ellos podemos construir nuestros conocimientos. Hay una afirmación de la existencia de las ideas innatas, que existen ideas que están en nosotros sin necesidad de que hayamos tenido una experiencia sensible, es decir, que nosotros no la hayamos tocado, no la hayamos sentido. Podemos tener ideas que no tienen representación en la realidad. Hay una aspiración a crear una ciencia única, universal y necesaria, y también hay una consideración de la deducción y de la intuición como métodos adecuados para el ejercicio del pensamiento. O sea, a través pues, de la intuición, de la deducción, nosotros ejercitamos el pensamiento, pero es la razón la que en última legitima el conocimiento. Hay una defensa de la racionalidad del mundo, es decir, que podemos obtener o aplicarle todo o someter todas las cosas de la naturaleza o del mundo a través, o solamente la podemos conocer a través de la razón. Bueno, compañeritos, hasta aquí es mi explicación sobre lo que es el racionalismo y lo que tiene que ver con la razón. Teniendo en cuenta de que nosotros, la razón es la única diferencia o es la máxima diferencia entre nosotros y los animales, porque los hombres somos seres provistos de razón, porque podemos utilizar, articular un lenguaje que nos permita dar a conocer lo que tenemos, lo que generamos a través de nuestro pensamiento y que es producto de nuestra razón.